¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la serie de videos de trabajo en sistemas termodinámicos. Y el siguiente ejemplo me dice que considere que considere como un sistema el gas en el cilindro que representa la figura. O sea, yo tengo aquí este gas y este gas va a ser mi sistema, ¿sí? Al cilindro se le ajusta un pistón. El pistón es el que yo tengo acá pintado, ¿sí? Este va a ser mi pistón. Dice sobre el que se coloca cierto número de piezas. Entonces vamos a colocar aquí nuestras piezas. Y van a ser las piezas que yo le coloque como un contrapeso, ¿sí? Luego dice la presión inicial es de 200 kilopascales. O sea, inicialmente yo tengo 200 kilopascales y tengo un volumen de 0.04 metros cúbicos. 0.04 metros cúbicos. Bueno, este problema tiene varios incisos y vamos a empezar por el inciso A, que me dice. Voy a leerlo. Ustedes, si están haciendo sus notas en su cuaderno, por favor lo van copiando. Dice, considere como un sistema, el gas del cilindro que se representa en la figura 4.6. Esta es la figura 4.6. Al cilindro se le ajusta un pistón sobre el que se coloca cierto número de piezas pequeñas, que es la que yo coloqué ahorita acá. La presión inicial es de 200 kilopascales y el volumen inicial es de 0.04. Bueno, luego me dice, inciso A, se coloca un mechero debajo del cilindro. Ahora, ¿con qué objeto se coloca el mechero? Este mechero que yo voy a colocar aquí abajo del cilindro, ¿sí? Lo que va a hacer es agregarme calor al cilindro, ¿sí? Este mechero me va a calentar la parte de abajo del cilindro y lo que va a hacer es que va a haber un cambio de temperatura adentro, o va a haber una transferencia de calor, más precisamente dentro de ese cilindro. Luego dice, si se permite que el volumen del gas aumente a 0.1, o sea, que mi condición final va a ser 0.1 metro cúbico, o sea, va a aumentar de volumen, mientras que la presión va a ser igual a una constante. Calcule el trabajo que se realiza en dicho proceso. Calcule el trabajo que se realiza en dicho proceso. Entonces me dice que yo tengo mi sistema, que es el gas, está metido dentro de un cilindro. Ese cilindro se le coloca un émbolo, al émbolo se le colocan ciertas piezas que me van a hacer contrapeso. Luego me dice que yo le coloco un mechero en la parte de abajo, lo que va a hacer que haya una transferencia de calor dentro de ese cilindro, ¿sí? Entonces, inicialmente la presión de este gas era 200 kilopascales y tenía un volumen de 0.4. Cuando yo le coloco el mechero, este émbolo va a subir, ¿sí? Como tengo aquí en la flechita, a la hora de subir va a cambiar a un volumen de 0.1 metro, pero la presión dice que se va a mantener constante. Entonces, debo calcular yo el trabajo. Ahora, como la presión se mantiene constante, acuérdense ustedes que en un proceso a presión constante, que se va a llamar proceso isobárico, ¿sí? En un proceso isobárico el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen en el estado 2 menos el volumen en el estado 1. Esas fórmulas ya se las deduje en videos anteriores. Entonces, el trabajo va a ser igual a presión. Presión, como se mantiene constante, es de 200 kilopascales. Y el volumen en 2 dice que en el estado 2 tengo un volumen de 0.1 metro cúbico. Menos el volumen en el estado inicial, que es 0.04 metros cúbicos. Entonces el trabajo que va a hacer en este sistema es de 200 por la diferencia de 0.1 menos 0.4. Voy a usar una calculadora acá. Veamos, me dice que 0.1 menos 0.4 por 200 son 12. 12 kilojoules. Ahora veamos por qué son kilojoules. Metro cúbico y metro cúbico va a quedarme metro cúbico acá. Kilopascal es kilonewton dividido metros cuadrados. Metro cúbico dividido metro cuadrado va a quedarme metro. Entonces kilonewton por metro es igual a kilojoules. Por lo tanto la respuesta es 12 kilojoules. Bueno, tengo un inciso B. Vamos a ver qué me dice mi inciso B. Mi inciso B, lo voy a leer acá, dice, considera el mismo sistema y las mismas condiciones iniciales. O sea, yo voy a tener 200 kilopascales de presión inicial y un volumen de 0.04 metros cúbicos también de volumen inicial. Luego me dice, pero al mismo tiempo el mechero se encuentra debajo del cilindro. O sea, sigo agregando calor al sistema.
¿sí? Y el pistón se eleva. Pero ahora dice que se retiran las piezas del pistón, o sea, el pistón se va a elevar y se van a retirar estas piezas, o sea, estas piezas las quito, ¿sí? Entonces me dice que el proceso ahora va a ser a temperatura constante, o sea, aquí mi proceso va a ser a temperatura constante. Y me dice que el volumen que llegó al final sigue siendo el mismo de 0.1 metros cúbicos. Bueno, entonces el inciso B me dice que yo considere el mismo sistema con las mismas condiciones iniciales. Y que yo considere nuevamente el mechero que le está agregando calor al sistema. Ahora me dice que entonces el émbolo va a subir, pero que yo le quite esos contrapesos que yo tenía. Entonces el émbolo acá va a moverse hacia arriba más libremente. A la hora de quitarle esos pesos, entonces el proceso ya no va a ser a presión constante como en el primer inciso, sino que va a ser a temperatura constante. Y me dice que el volumen al cual llegó sigue siendo el mismo de 0.1 metros cúbicos. Entonces, como es un proceso a temperatura constante, ese proceso, ¿se acuerdan ustedes que se conoce como isotérmico? Isotérmico. Y como es un proceso isotérmico, ya vimos y ya les demostré en videos anteriores que el trabajo en un proceso isotérmico es igual a presión por volumen multiplicado por el logaritmo natural del volumen 2 dividido el volumen 1. ¿Sí? Ahora, como esto que está acá se mantiene constante, presión por volumen se mantiene constante, ¿por qué? ¿Se acuerdan ustedes que la ecuación de los gases ideales me dice que la presión por el volumen va a ser igual a M por R por T? La masa de este gas va a ser la misma, solo lo que va a hacer es expandirse. La constante de este gas va a ser la misma en el estado 1 o en el estado 2. Y me dice que la temperatura se mantiene constante, o sea, esto va a ser constante. Por lo tanto, esto que está aquí también va a ser constante. Y como eso es constante, entonces yo puedo decir acá que la presión en 1 por el volumen en 1 va a ser igual a la presión en 2 por el volumen en 2. Y eso va a ser una constante. ¿Sí? La presión en 1 por el volumen 1 es igual a la presión en 2 por el volumen 2. Y eso va a ser constante. Entonces, la fórmula que yo tenía, que el trabajo es igual a presión por volumen, por el logaritmo natural de volumen 2 dividido volumen 1, puede quedarme de dos maneras diferentes, ¿sí? La presión en 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural de volumen 2 dividido volumen 1, o puede quedarme la presión en 2 por el volumen en 2 por el logaritmo natural del volumen 2 dividido volumen 1. O sea, cualquiera de las dos ecuaciones yo podría utilizar. ¿Por qué? Porque esto de acá se va a mantener constante. Entonces voy a utilizar la primera. Y al utilizar la primera, me va a quedar que el trabajo va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural del volumen 2 dividido el volumen en 1. Veamos qué datos tengo. La presión 1 me dice que son 200 kilopascales. 200 kilopascales. El volumen 1 me dice que son 0.04 metros cúbicos. Multiplicado por el logaritmo natural de volumen 2 dividido volumen 1. El volumen 2 es de 0.01 metros cúbicos, 0.01 metro cúbico, dividido el volumen en 1, que es de 0.04 metros cúbicos. A la hora de yo hacer la multiplicación, me va a quedar que el trabajo ahora es de 7.33 kilojoules. 7.33 kilojoules. Sigue siendo kilojoules porque yo tengo acá kilopascales y kilopascales siguen siendo kilonewton dividido metro cuadrado. Multiplicado por metro cúbico va a quedarme kilonewton por metro, que son kilojoules. Bueno, tengo otro inciso que sería el inciso C. Ahora voy a borrar acá para poner los datos del inciso C. ¿Sí? El inciso C me da condiciones diferentes. ¿Sí? En el inciso A me decía que era presión constante, en el inciso B me decía que era temperatura constante, en el inciso C me dice que considere al mismo sistema con las mismas condiciones iniciales, o sea, una presión de 200 kilopascales y a un volumen de 0.04 metros cúbicos. Pero ahora me dice que yo suponga que es un proceso politrópico, ¿sí?
donde la presión por el volumen elevado a la 1.3 va a ser constante. ¿Sí? Es un proceso politrópico. P por V elevado a la 1.3 va a ser constante. Y va a ser un proceso politrópico. ¿Se acuerdan que un proceso politrópico yo les había dicho que era presión por volumen elevado a la n igual a una constante? En este caso la n vale 1.3. ¿Sí? Ahora, este proceso no les había explicado cómo era que se trabajaba cómo se encontraba el trabajo. Entonces, para encontrar el trabajo, veamos. Dice acá que la presión por el volumen elevado a la 1.3 va a ser igual a una constante. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Va a ser igual a una C. Vamos a colocarle acá C de constante. Pero significa que si yo multiplico el volumen 1, la presión 1 por el volumen 1 y lo elevo a la 1.3, sería igual como multiplicar la presión en 2 por el volumen en 2 elevado a la 1.3. El problema también me dice que a la hora de que yo trabaje con proceso politrópico, el volumen en 2 va a seguir siendo 0.1 metros cúbicos. O sea, este sigue siendo mi volumen en 2. Ahora, yo sé que la presión por el volumen elevado a la 1.3 va a ser igual a una constante que le voy a llamar C. Ya saben ustedes que esa constante C puede ser presión 1 por volumen 1 a la 1.3 o podría ser presión 2 por volumen 2 elevado a la 1.3. Ahora veamos, yo voy a despejar aquí la presión. Entonces la presión va a quedarme a una constante dividido el volumen elevado a la 1.3. ¿Sí? Eso sería la presión. Ahora el trabajo, si ustedes se acuerdan, va a ser igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de la presión por un diferencial de volumen. Ahora, ¿quién va a ser la presión? Bueno, la presión va a ser la constante dividido el volumen a la 1.3. Entonces, va a quedarme aquí la integral desde 1 hasta 2 de una constante dividido volumen a la 1.3 por un diferencial de volumen. La constante puede salir de la integral y el volumen a la 1.3 lo voy a subir al numerador pero con signo negativo. Entonces va a quedarme una constante multiplicado por la integral desde 1 hasta 2 del volumen a la menos 1.3 por un diferencial de volumen. ¿Sí? Ahora integro y va a quedarme que el trabajo va a ser igual a la constante multiplicado por, ¿sí? A la hora que yo integro debo sumarle 1 al exponente, entonces va a quedarme el volumen elevado a la menos 1.3 más 1 dividido menos 1.3 más 1. Y esto evaluado desde las condiciones del estado 1 hasta las condiciones del estado 2. ¿Sí? Entonces, mi trabajo va a ser igual a una constante multiplicado por. Voy a simplificar esto y va a quedarme que es volumen elevado a la menos 1.3 más 1. Me quedaría menos 0.3 dividido dentro de menos 1.3 más 1 me sigue quedando menos 0.3, valuado desde las condiciones iniciales hasta las condiciones finales. ¿Sí? Ojo, menos 1.3 más 1 me queda 0.3 y menos 1.3 más 1 me queda menos 0.3. Bueno, voy a tener que borrar para poder continuar con el problema. Entonces, borrando por acá, solo voy a colocar aquí que el volumen 2 sigue siendo 0.1 metros cúbicos, ¿sí? Y se acuerdan que la condición me decía que P1 por volumen 1 elevado a la 1.3 es igual a P2 por volumen 2 elevado a la 1.3 y esto es una constante, ¿sí? Bueno, entonces voy a evaluar y va a quedarme aquí que el trabajo va a ser igual a una constante C multiplicado por, ahora me quedaría el volumen en el estado 2 elevado a la menos 0.3 dividido menos 0.3, o sea, sería el volumen 2, porque voy a evaluar primero para el límite superior, a la menos 0.3 dividido menos 0.3, ¿sí? Menos el volumen valuado en las condiciones iniciales, que sería volumen en 1 elevado a la menos 0.3 dividido menos 0.3. ¿Estamos? Des en cuenta acá que menos y menos aquí va a darme más, entonces va a quedarme que el trabajo va a ser igual a una constante C multiplicado por
el volumen en el estado 2 elevado a la menos 0.3 divididos, vamos a colocar aquí el negativo, lo voy a subir al numerador, dividido 0.3 y menos va a ser más. Entonces va a quedarme aquí volumen en el estado 1 elevado a la menos 0.3 dividido 0.3. Ahora, como tengo el mismo denominador, yo voy a multiplicar ahora, ¿sí? Voy a multiplicar ahora la constante por cada una de las dos. Entonces el trabajo va a ser igual voy a colocar primero el positivo. Entonces constante por el volumen 1 a la 0.3 va a quedarme constante por volumen 1 a la menos 0.3 menos que tengo acá, menos constante por volumen 2, va a quedarme constante por volumen 2 a la menos 0.3 dividido dentro de, como tienen el mismo denominador, colocaría acá 0.3, o sea, esto que está aquí sería mi trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir borrando un poco. Entonces, ya tengo que mi trabajo, esto dejémoslo por acá encerradito, entonces tengo que el trabajo va a ser igual a una constante por el volumen 1 elevado a la 0.3 y a menos la constante por el volumen 2 menos 0.3 dividido 0.3. Bueno, ahora, ¿quién es esta constante? ¿Se acuerdan ustedes que esta constante puede ser presión 1 por volumen 1 a la 1.3 o presión 2 por volumen 2 a la 1.3? Entonces, el trabajo va a ser igual a la constante por volumen 1. Ahora, aquí me conviene utilizar este valor de la constante porque tengo aquí volumen 1. Entonces sería presión en 1 por volumen 1 a la 1.3, que sería mi constante, multiplicado por el volumen 1, que está elevado a la menos 0.3, ¿sí? Menos el valor de la constante, pero ahora aquí me conviene utilizar este valor de la constante, porque aquí tengo volumen 2. Entonces sería presión 2 por volumen 2 elevado a la menos 1.3, perdón, multiplicado por el volumen 2 a la menos 0.3, ¿sí? Y todo esto dividido dentro de 0.3. ¿Estamos? Entonces el trabajo va a ser igual a presión en 1 por volumen 1. Como tengo misma base y diferentes exponentes, me dice que copie la base y que sume exponentes. 1.3 menos 0.3 me quedaría igual a 1, ¿sí? Menos presión en 2 por volumen en 2, copio la base y vuelvo a sumar los exponentes. 1.3 menos 0.3, sumo exponentes. 1.3 más menos 0.3 sigue quedándome 1. Sí, aquí me queda 1 y aquí me queda 1. ¿Sí? Dividido 0.3. Esto simplemente va a ser igual a presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 dividido 0.3. Entonces mi trabajo va a ser igual a, presión en 1. ¿Cuánto equivale la presión en 1? ¿Sí? ¿Cuánto equivale la presión en 1? La presión en 1 son 200 kilopascales. Veamos si tengo todos los datos antes. La presión en 1 equivale, la tengo, que es 200 kilopascales. El volumen 1 lo tengo, que sería 0.04 metros cúbicos. La presión en 2 no la tengo. El volumen en 2 es 0.01 y 0.3 yo lo conozco. Entonces, ¿cómo encuentro la presión en 2? Ahora acuérdense que la presión en 1 por el volumen 1 elevado a la 1.3 va a ser igual a la presión en 2 por el volumen 2 elevado a la 1.3. Por lo tanto, la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 por el volumen 1 a la 1.3 dividido el volumen 2 elevado a la 1.3. Eso sería la presión en 2. Entonces veamos y saquémosla. ¿Cuánto vale la presión en 1? Vale 200 kilopascales. Multiplicado por el volumen 1, que es 0.04 metros cúbicos. 0.04 metros cúbicos elevado a la 1.3. Dividido dentro del volumen 2, que dijimos que era 0.1. 0.1 elevado en metros cúbicos elevado a la 1.3. Como ambos metros cúbicos están elevados a la 1.3, se eliminan y va a quedarme la respuesta en kilopascales. Entonces, al hacer la operación con una calculadora, me queda que la presión en 2 es de 60.77 kilopascales. Bueno, ya tengo la presión en 2.
Como ya tengo la presión en 2, ya puedo colocar aquí mi valor y ya puedo obtener mi trabajo. Entonces vamos a borrar un poco para poder terminar. Borremos por acá. Y va a quedarme que el trabajo va a ser igual a presión en 1 por volumen 1, o sea, 200 kilopascales multiplicado por el volumen 1, que son 0.04 metros cúbicos, menos la presión en 2 por volumen 2. Presión en 2 por volumen 2, si ustedes se dan cuenta, la presión en 2 por volumen 2 es 60.77 kilopascales por volumen en 2. El volumen en 2 es 0.1 metros cúbicos. Y todo esto está dividido dentro de 0.3. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a. Veamos, usemos una calculadora. Es de 6.41 kilojoules. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 6.41 kilojoules. Ahora, vamos a generalizar una fórmula para cualquier caso donde sea un proceso politrópico, así como este. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto me quedó presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 dividido 0.3. Pero este 0.3 que está acá era el valor de n. Este que está aquí es el valor de n, ¿se acuerdan? 1.3. O sea, era el valor de n menos 1, ¿sí? O sea, era menos n, era el valor de n y quitándole 1, ¿sí? Este valor de acá, ¿sí? El valor de n quitándole 1. Entonces, vamos a institucionalizar una fórmula. Entonces, para cualquier proceso politrópico, ya no es necesario volver a hacer todo lo que hice acá si les van a pedir el trabajo, sino que vamos a dejar aquí una fórmula institucionalizada. Esa fórmula va a ser la siguiente. Para un proceso politrópico, el trabajo va a ser igual a la presión en 2 por el volumen en 2 menos la presión en 1, perdón, a la presión en 2 por el volumen en 2 menos la presión en 1 por el volumen en 1 dividido dentro de 1 menos n. Y así queda institucionalizada una fórmula para procesos politrópicos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cuando les pidan otra vez sacar un trabajo con proceso politrópico, ya no es necesario hacer lo que hice, sino que simplemente usemos esta fórmula. Espero que hayan entendido. Gracias.